Bueno, entonces la patología que nosotros escogimos fue la patología del pie plano. Esta se caracteriza por un fallo en lo que es el arco longitudinal o la bóveda plantar, como se observa en la figura. Entonces vemos acá a la parte izquierda un pie normal y a la parte derecha un pie plano, que puede ser de tipo cabo o algo acorde, digamos, a la distribución de las fuerzas con respecto al piso. Entonces, esto pues va a generar como una percepción de que el pie está hundido, ya que carece después de la curvatura que ya mencioné. Bueno, entonces nosotros lo que vamos a analizar es un paciente de 20 años, un paciente femenino, estudiante de séptimo semestre de la Universidad Manuela Beltrán del programa de Ingeniería Biomédica. Buenas tardes, mi nombre es Nayib Ahumada. Yo padezco la patología de pie plano, que pues digamos que no es muy pronunciada, pero sí me ha afectado mucho, digamos que al pasar de los años. Entonces, el pie plano es cuando tú no tienes la curvatura de tu pie como debe ser. A mí me sucede que pues que la tengo un poco, pero pues no tan pronunciada. Entonces, esto al pasar de los años me ha causado, digamos que cuando en mi infancia yo tenía, digamos que abertura del pie y esto con el pasar de los años, a los 12, 14 años, me empezó a generar una torcedura. Entonces ya me molestaban lo que eran los músculos de los gemelos y lo que es el tobillo o malleolo interno. Entonces, digamos que ha sido muy complicado para mí porque, digamos, el médico me dice no puedes usar tacones porque, digamos, que podría causarme yo misma un esguince de tobillo, entre otras cosas, entre otras complicaciones. Entonces, digamos que es, digamos, una mujer que es vanidosa, no, o sea, es muy difícil no poder usar tacones, es la verdad. Es algo que psicológicamente sí, pues a uno le afecta, aunque no es mucho, sí lo afecta un poco. Em, entonces, digamos, pues debido a esto, yo empecé a optar por usar zapatos ortopédicos, que pues que al ser muy costosos, pues la verdad, pues tuve que usarlos ya después cuando digamos que mi actividad económica era mejor. A la edad de 18 años yo empecé a trabajar en un almacén y tenía que pasar mis 8 horas laborales en bipedestación, es decir, de pie. Entonces, para mí, pues llegaba a mi casa y con dolores fatales en los gemelos. Y pues digamos que para mí el desarrollo de la órtesis sí va a ser muy indispensable, no para ya hacer el arco plantar del pie, como me lo han sugerido varios doctores y demás, sino ya como para hacer, digamos que una mejora en lo que son el dolor de los músculos. Diga- Ya por lo que mencioné, los zapatos ortopédicos son bastante caros y digamos que pues tampoco puedo usar zapatos muy duros porque eso después me va a traer complicaciones muy graves. Em, digamos que si quiero como ya disminuir un poco el dolor, sí es bastante doloroso a veces y más cuando tienes un día laboral, una sobrecarga laboral muy larga. Em, También me pasa cuando digamos tengo que hacer caminatas muy largas, se me impide digamos hacer ejercicio algunas veces porque el dolor es muy grande. Entonces, sí me parece indispensable el desarrollo de la órtesis para, digamos, disminuir como ese dolor. Eh, y pues bueno, también por el otro lado, el hecho de que uno siempre piensa es como, digamos, como yo, estudiante de ingeniería biomédica, pues uno piensa en mejorar las patologías de las demás personas para mejorar su calidad de vida, entre otras cosas. Pero uno a veces no mira como lo que hay en uno, sí, o sea, digamos como empezar por los problemas que uno mismo posee. Si uno es capaz de desarrollar sus propios problemas y solucionarlos, yo siento que es capaz de todo. Entonces, pues
A continuación ya presentaremos lo que fue el diseño de la órtesis y el diseño de más, y pues la verdad espero que sí me funcione, por lo menos para disminuir el dolor de los músculos de los gemelos. Y pues Bueno, entonces como ya observamos, el paciente presenta mucho dolor en lo que son los músculos de los gemelos, y pues digamos que esto se debe a que la relación entre las estructuras articulares crean, digamos que un cambio en las fuerzas de las extremidades del miembro inferior. Entonces digamos que debe haber mayor fuerza en lo que son las estructuras contráctiles del pie para conseguir la misma función de una persona normal. Esto pues digamos que produce una incapacidad, ya que digamos tiempos muy largos de bipedestación o tiempos muy largos de caminata van a provocarle mucho dolor. Todo el pie sobre el antepié se va a someter a una carga del pie plano, y pues digamos que va a producirle un pie valgo y va a generar pocos grados de libertad en lo que es una inversión, abducción y dorsiflexión de lo que es el calcáneo. Entonces acá vemos un pie plano en la parte izquierda, y a la parte derecha vemos lo que es un pie normal. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con el sujeto? Lo sometimos a un análisis de la marcha, una marcha normal, y se le evalúan todas sus fases. Estas fases las dividimos en 4. Entonces, la primera fase, que es una fase de despegue, se le analiza entonces en sus 3 planos, al lateral, anterior y posterior. Y se ve que digamos el pie derecho está apoyándose sobre el suelo, y el pie izquierdo va a producir una flexión plantar de unos 30 grados. Esto va a ser gracias a lo que es el músculo tríceps, como consecuencia pues de lo cual va a ser una reducción progresiva del apoyo de la planta del pie en el suelo, y pues va a tomar una posición de valgo, es decir, solo va a estar apoyado en lo que son la parte delantera del pie. El pie derecho, a cambio, que es el afectado, va a apoyarse en el dedo gordo. Entonces allí en la vista anterior y posterior vemos que hay una desviación de la línea media, pues haciendo que el paciente tome la mayor parte del tiempo la posición que vamos a ver a continuación. Entonces vemos acá en la línea naranja, la línea media, y vemos que el pie derecho sí tiene una torcedura hacia la parte interna de la línea media. Esto pues se debe a lo que la paciente ya había manifestado. Entonces digamos que casi siempre esta paciente va a tener esta posición en su pie. Entonces en la parte posterior, entonces también vemos que lo que es el pie y el metatarsiano, cuando se van a levantar el pie con respecto al contacto del piso, el equilibrio del peso hace que todos los dedos se dirijan hacia la zona en la que se encuentra la patología. Es en este caso pues en la unión de lo que es el dedo gordo. Entonces el dedo gordo es el que va a estar más distribuido hacia la parte interna de la línea media. Aquí pues vemos que hay un ángulo de abertura de los 50 grados en la primera fase de la marcha, con respecto pues a las dos piernas. En la segunda fase de la marcha, entonces la rodilla y la cadera se van a flexionar, y pues todo el miembro inferior se va a desplazar en el plano sagital. Entonces este miembro se va a desplazar con respecto más adelante del cuerpo humano, y entonces el pie derecho es el que va a tener en este caso la totalidad del peso corporal, ya que el pie izquierdo no se encuentra en ningún caso pegado contra el suelo. Pues con respecto a lo que es la disminución de los ángulos de 50 a 29, se observa que es debido a que pues el paciente no ha generado todo el paso. Pues acá todavía se ve lo que es una desviación de lo que es el pie con respecto a la línea interna de la línea media. Aquí se observa también que el centro de gravedad se genera más que todo hacia lo que es la parte izquierda, ya que se debe generar un reequilibrio, y digamos que se debe volver a centrar lo que es el centro de gravedad
para evitar posteriores caídas en el paciente. La tercera fase de la marcha es pues la fase de la recepción de las cargas, y entonces se observa que en la segunda fase el miembro que cruzaba al contrario toca el suelo por medio talón, es decir, acá ya hay contacto del pie izquierdo con el talón, y pues se va a recibir gran parte del peso del cuerpo. Entonces aquí se regula lo que es la progresión del paciente, irse hacia adelante o irse hacia atrás, es decir, el desequilibrio. Esto pues digamos que sea una disminución en las 19 grados. El pie derecho pues todavía ya no sobrepasa del todo la línea media. La línea media se ve que se desplazó un poco, pero pues ya no se ve que sobrepasa lo que es su centro de gravedad. Bueno, ya con respecto a, digamos, acá en la parte posterior se sigue observando lo que es una desviación del pie derecho hacia la parte interna. Y bueno, en la cuarta fase de la marcha, entonces en esta fase lo que es ya en la fase de la postura intermedia, entonces ya se reequilibran las fuerzas, pero pues la angulación se va a disminuir a 23 grados. Esto a que se debe a que, digamos, en este caso se había sometido al paciente a un agotamiento de marcha. Entonces este pie ya está muy alterado, entonces al dar el paso va a crear una disminución de los pasos debido a lo que es el músculos como el tríceps sural y los gemelos van a tener mayor fatiga muscular. Entonces este músculo no debe ejercer mucho tiempo lo que es la carga de las fuerzas. Sin embargo, acá ya se ve que se restablece lo que es la línea media, y sin embargo se ve alguna desviación del pie derecho. Allí pues ya se reequilibran las fuerzas, pues debido a que se reequilibran las fuerzas rápidamente no se puede generar un paso más largo. Entonces esto le va a impedir al sujeto desplazarse rápidamente con mayores velocidades y demás. Entonces, acorde a todo lo anterior, al análisis de las marchas, se va a proceder a lo que es el diseño de la órtesis. Bueno, para lo que es el diseño de la órtesis se toma como modelo una plantilla UCBL como la que se ve en la figura. Esto pues es de acuerdo a un laboratorio biomecánico de la Universidad de California, y esta órtesis se caracteriza porque tiene un plástico rígido y pues está moldeada desde la mitad hasta la parte posterior del pie, que es donde se forma el arco plantar. Allí pues se hace un molde con máxima corrección y se hace primero pues el molde positivo del yeso para mantener lo que es el control de la posición del pie. Entonces allí se ven que tiene dos paredes laterales que van a cubrir el talón debajo de los malleolos, y pues es un apoyo muy efectivo porque mantiene la mejor posición del calcáneo con relación al talón, y pues estabilizan las articulaciones intertarsal y tarsometatarsiales. Bueno, entonces para el diseño de la órtesis y teniendo en cuenta el modelo USBL, se procede a hacer la toma de medidas antropométricas. Esto se hace con respecto a las medidas antropométricas del pie derecho, que es el pie derecho afectado por el paciente, y se hace lo siguiente. Entonces se toma la largura del pie, que óptimamente debe ser con un caliper. Entonces se tiene que tener al paciente con el pie y con los dedos extendidos, y pues se toma la distancia del talón a la punta del dedo más prominente del pie, que en este caso sería el dedito gordo, que es el primer dedo metatarsiano. Por otro lado también se toma lo que es la anchura del pie, y allí se toma lo que es la distancia entre los laterales del pie con respecto a la porción más ancha del pie. Esto pues se toma también con un calibrador de grosores,
y se mide pues en centímetros. Para ello también tiene que tener el pie y los dedos extendidos. Bueno, entonces después de ello procedemos a hacer la toma de las medidas. Entonces vemos la toma de la medida de lo que es la anchura del pie, la anchura de los dedos, el largor del dedo del quinto dedo metatarsiano, el largor del primer dedo metatarsiano, la anchura del pie con respecto al talón, la altura con respecto a los malleolos externo e interno y la largura del pie. Entonces aquí pues se realiza lo que es una tabla de medidas antropométricas, teniendo en cuenta que la anchura del pie va de 10 centímetros en la parte delantera y de 7 centímetros en la parte del talón. Tenemos un largo de pie de 23 centímetros, un largo del quinto dedo metatarsiano de 2 y un largo del primer dedo metatarsiano de 4. Se toma pues las alturas de los ambos malleolos y nos da entre 9 y 6. Luego de ello se procede a hacer lo que es la realización del CAT y su análisis de fuerza, el cual se mostrará a continuación. Muy buenas noches. A continuación realizaremos una breve explicación acerca del análisis de tensión del diseño realizado en la plataforma Inventor. En primer lugar vamos a dar ciertas características para realizar el análisis de tensión. Como se puede visualizar, nosotros tenemos en vista isométrica el diseño generado para una patología de pie plano. Si nosotros evidenciamos en este momento, entonces estamos viendo las vistas superiores, las vistas laterales que conforman el diseño, con el que nosotros partiremos para generar una adecuada solución a la patología propuesta. Entonces, como se puede evidenciar, este es el diseño que nosotros obtuvimos a partir de los planos realizados en AutoCAD para realizarlos también de manera práctica. Bien, antes de continuar con el análisis de tensión debemos de tener en cuenta ciertos aspectos que pueden afectar a una persona que tiene pie plano y de esta manera generar una solución y un análisis adecuado. Se debe tener en cuenta que el pie plano es una afección en la que toda la planta del pie toca el suelo. ¿Qué genera esto? Esto genera que aproximadamente la mayoría de las personas que tengan pie plano generen agotaciones de manera inadecuada cuando se encuentra de pie. O esto se debe también principalmente a que la mayoría de las personas pueden tener síntomas de pie plano y pueden generar agotamientos de manera inadecuada cuando se encuentran por mucho tiempo o a largos plazos de pie. Se debe tener en cuenta que también otros factores que generan las causas se debe al peso excesivo, anormalidades posturales, debilitamiento de los tejidos y también predisposiciones genéticas. ¿Sí? Se debe tener en cuenta para el análisis que hay un factor importante para tener en cuenta en el diseño y se debe a la bóveda plantar. La bóveda plantar es la construcción abovedada que presenta el pie en forma de triángulo con el fin de soportar de manera adecuada las fuerzas de presión y carga. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta el análisis que se debe realizar para una patología de pie plano, procedemos a realizar el análisis de tensión. Para eso nos dirigimos en el panel superior a la parte que dice análisis de tensión. Esperamos posteriormente a que el software cargue. Y una vez estando allí, entonces ya podemos realizar el análisis adecuado. Para ello, entonces, nosotros aplicamos restricciones en los cuales se encuentran unos parámetros que pone Inventor. En este caso, las restricciones que nosotros colocamos fueron hacia la pieza, las partes que van a quedar fijas. ¿Qué son las partes que van a quedar fijas? Las partes que van a quedar fijas son aquellas que cuando la persona se va a someter al movimiento,
estas piezas no van a moverse, sino simplemente van a quedar siempre fijas. Entonces, como podemos ver en pantalla, las piezas fijas, las restricciones estarían en la parte superior, acá, acá, y la parte que hace la curvatura para que se genere una adecuada solución a la patología asociada. Bueno, una vez obtenido entonces las restricciones, lo que procedemos es aplicar la fuerza. En ese caso, nuestras cargas de tensiones fueron en total 6. Se debe tener en cuenta que Inventor por defecto genera una fuerza en unidades de libra fuerza, y las cuales fueron pues obviamente calculadas a partir del peso del sujeto. De esta manera entonces se realizó la fuerza, el paso de los sistemas planteados para generar una simulación adecuada. Los materiales que nosotros utilizamos en el diseño simplemente fueron plástico y los bordes de caucho. Entonces nosotros procedemos a generar la fuerza 1. La primera fuerza va a estar asociada a dos puntos. El punto de la parte de los dedos y el punto del talón. Entonces, posteriormente generamos la simulación adecuada. Para ello, entonces le damos a ejecutar y él por defecto va a mostrar de manera adecuada pues las deformaciones que existen al aplicar las fuerzas en esos dos puntos. Muy bien, ya me está mostrando entonces la simulación, las deformaciones que se obtienen dentro del sistema. Como se puede evidenciar, se puede generar unas deformaciones en las partes extremas, lo que conlleva que este material, para una fuerza en esa magnitud y en este sentido, se podría generar una deformación, la cual se encuentra en color rojo. Los colores que se encuentran en color verde o prácticamente en color como azul claro son aquellas deformaciones que no son tan grandes, no se encuentran a gran escala. Sin embargo, hay que tenerlas en cuenta para realizar el análisis. Esto me está indicando entonces que nosotros estamos ejerciendo una fuerza y esta fuerza está afectando al sistema, en este caso a la órtesis en este punto. Si nosotros realizamos la vista frontal, podemos evidenciar que la fuerza no está afectando a la parte del talón. Esto quiere decir que el material va a deformarse o va a generar un desgaste en el uso al momento de aplicar fuerzas en la parte de adelante, en la parte delantera, donde van a encontrarse los dedos. Bien, nosotros entonces seguimos con el otro análisis de fuerza. Entonces, para ello, desactivamos esta fuerza que le aplicamos y la siguiente fuerza, como se puede evidenciar, se encuentra asociada a la parte de aquí y la parte que genera la curvatura del pie. Entonces, nuevamente le damos a dar simular. Esperamos a que cargue el programa. Y como se puede evidenciar, si nosotros volvemos a hacer un análisis, se puede generar que a partir de la fuerza aplicada en esta parte de la curvatura de la órtesis, se puede evidenciar de manera clara que existe también una deformidad en los extremos. Lo más grave en este caso serían los colores que se encuentran pues en color rojo, ya que los colores que son verdes y azules pues no son importantes tenerlos en cuenta, pero realmente aquí el fallo se encuentra en los colores rojos. Si nosotros evidenciamos esto ya anatómicamente, podemos dar a entender que la persona, cuando se va a poner la órtesis diseñada a partir de caucho y plástico, podría generar fuerzas en diferentes puntos que van a ser o podrían llegar a ser proporcionales. Dado que el pie plano es una patología que afecta a gran parte de la población, el propósito de la órtesis es generar una solución que pueda apreciarse a largo plazo.
Uno de los factores que más se involucran a la hora de generar el análisis se encuentra aquí con el análisis de fuerzas, análisis de tensión, que pueden ser aplicables a los materiales que nosotros analizamos. Se debe tener en cuenta pues ya que las deformaciones generadas a partir del material son importantes, ya que a partir de ellos podemos hacer mejoras con respecto a los materiales diseñados. Si nosotros realizamos, por ejemplo, otro análisis de fuerzas, ya para finalizar, vamos a realizar el análisis de fuerza aplicado a esta zona, a la zona específica de la angulación. Por lo tanto, entonces realizamos nuevamente la simulación, le damos a ejecutar. Esperamos nuevamente. Y como se puede evidenciar, si nosotros aplicamos una fuerza en esta parte, en la zona donde está restringida, ¿sí? Porque nosotros habíamos dicho en primer lugar que la zona restringida era la de la mitad. Si nosotros aplicamos una fuerza en la zona restringida y una fuerza en la parte de las falanges, se puede determinar que el material en sí no generaría un corrimiento, en ese caso no generaría una deformación, dado que en esta parte pues se podría adecuar un material que sea mucho más resistente para que las deformaciones anteriores no ocurran. De esta manera, entonces, ya teniendo en cuenta todos los análisis de las fuerzas que nosotros planteamos a partir del diseño de la órtesis, ya queda como finalizar, generar el prototipo de manera adecuada y probarlo con el paciente para ver si existe una mejora o no. De esta manera, pues Inventor genera una simulación adecuada en la cual nosotros podemos detallar las fuerzas que vamos a aplicar específicamente a los puntos diseñados. Cabe recalcar que lo que nosotros queremos realizar es una solución. Por lo tanto, nosotros a partir de los simuladores podemos realizar innovaciones con respecto a los materiales para de esta manera implementar otros. Como se puede evidenciar nuevamente, entonces aquí tenemos el diseño, el cual fue construido a partir de plástico, SAN y el material de caucho. Como se puede evidenciar. Muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que es la realización del prototipo acorde al diseño del CAD diseñado, entonces tomamos como material tiras de yeso. Luego pues se hará lo que es las adecuaciones al interior para digamos que poner el arco plantar, que sea un arco plantar pronunciado y que pueda mejorar lo que es la calidad de vida del paciente. Entonces tiramos, como ya sabemos que el largo del pie es de 23 centímetros, hacemos cortes de tiras de yeso de 23 centímetros, como se observa en la figura. Y a ello le ponemos ya el enyesado del pie. Entonces tenemos en cuenta lo que es la largura de los dedos del quinto dedo y del primer dedo metatarsiano y la altura del malleolo interno por ahora. Luego de ello se hace una adecuación del arco plantar teniendo las angulaciones adecuadas, es decir, esta pues va a ser modificable con respecto a lo que se quiera someter al paciente. En este caso fue una angulación no tan prominente, debido a que se lo íbamos a hacer con foamy por dentro para hacer bien la adecuación de cómo debe estar el arco plantar. Luego de ello pues procedemos ya a hacer lo que es la altura del malleolo interno y hacemos la relación de las medidas tomadas con respecto a la relación de las medidas realizadas. Entonces acá observamos una largura de 23 centímetros del pie, de la órtesis, una altura de 9 centímetros como la que se nos había
pronunciado al principio, una anchura de 10 centímetros en la parte delantera y por último se le hace como una terminación y plantillado del arco plantar. Esto a través de un material suave, en este caso foamy, que permitiera amortiguar el peso del paciente, pues en este caso con respecto a lo que es este lado, que es el arco plantar. Esto pues para evitarle incomodidades al paciente. Entonces el paciente luego se sometió a un proceso de uso y pues allí el paciente debe colocar los pies todos los días dentro de la órtesis en un intervalo de tiempo de 1 hora. Allí se debe generar fuerza sobre el material, preferiblemente en posición de bipedestación, para formar nuevamente lo que es el arco plantar en el pie afectado. Luego pues se mirará lo que es el proceso de mejora en el paciente y pues se mirará cómo se ha cambiado su arco plantar. Entonces aquí cabe resaltar que es como una búsqueda de la mejora de los músculos, los óleos y los gemelos para el paciente al cual se esté sometiendo la órtesis. Eso es todo el proceso que realizamos y espero que la verdad sí sea de ayuda para el paciente que estamos analizando. Muchas